Y ya en la parte final del tema vamos a hablar acerca de los tipos de torres fraccionadoras que existen. El número y tipo de fraccionador requerido dentro del proceso dependerá del número de productos que deben ser obtenidos y la composición de la corriente de alimentación, como les mencioné. Los productos típicos son los líquidos del gas natural, los productos que se obtienen de este proceso de fraccionamiento son generalmente los denominados líquidos del gas natural o LGN, los cuales son los siguientes: un producto desmetanizado, es decir, sin componentes, sin el metano; producto desetanizado; mezcla de etano y propano; propano individual, llamado también propano comercial, que es el propano que utilizamos en el sistema de refrigeración con propano. Este es su método de obtención. La mezcla de propanos y butanos, que vienen a ser, como les mencioné, los gases licuados de petróleo o GLP, que es el que contamos en nuestras garrafas de uso doméstico. Los butanos como componente individual o corriente individual, una mezcla de butanos y gasolinas, y finalmente las gasolinas naturales, que vienen a ser desde los pentanos y hexanos. Los equipos fraccionadores adoptan nombres típicos de acuerdo al producto que se obtiene de cada uno de estos equipos y que se muestran a continuación. Una torre demetanizadora es un equipo que separa el metano por el tope de la torre y el etano plus, es decir, etanos y componentes más pesados se almacenan en el fondo de la torre y salen de la misma a través de esta sección. La torre deetanizadora es un equipo que separa el etano y más livianos por el tope de la torre, es decir, por el tope de la torre sale etano principalmente y también rastros de metano, y el propano plus, es decir, propanos y componentes más pesados, salen por el fondo de la torre. Luego tenemos la torre depropanizadora, que es un equipo que separa el propano y componentes más livianos por el tope de la torre, propano y rastros de etano y metano. Y butanos plus, butanos y componentes más pesados, salen por el fondo de la torre. Una deisobutanizadora, una torre deisobutanizadora es un equipo que separa el isobutano y más livianos por el tope de la torre, y por el fondo de la torre se obtienen N-butanos, normal butanos y componentes más pesados. Una torre debutanizadora es un equipo que separa los butanos y más livianos por el tope de la torre, y los componentes más pesados, pentanos y superiores, salen por el fondo del equipo. Y finalmente una torre depentanizadora es un equipo que separa los butanos y componentes más livianos por el tope del equipo, y los hexanos plus, desde hexano, etanos y componentes superiores, por el fondo de la torre. Y este viene a ser el tren de fraccionamiento. Generalmente se tienen diversas torres en serie denominadas tren de fraccionamiento, y como mencionamos, el producto de fondo de la primera torre, que viene a ser una deetanizadora, donde se obtiene etano y componentes más livianos, es decir, metano, rastros de metano por el tope de la torre, y por el fondo los propanos y componentes superiores pasan a la segunda torre, que viene a ser una propanizadora como corriente de alimentación.
Acá se separa el propano y componentes más livianos de los butanos y componentes más pesados, los cuales pasan a la siguiente torre como corriente de alimentación hacia la torre debutanizadora y así sucesivamente. Y cada una de estas torres opera a diferentes presiones y a diferentes temperaturas. Como podremos ver, las presiones de cada torre van descendiendo a medida que van obteniéndose productos más pesados y las temperaturas de los reboiles o recalentadores de igual manera van incrementando en cada una de estas torres, para de esta manera ir separando y fraccionando cada vez más componentes más pesados de la corriente. El número de torres de fraccionamiento requeridas está en función de los productos licuables a obtener. Cuando la mezcla no es de dos componentes sino multicomponentes, es decir, por ejemplo, cuando queremos obtener propanos y butanos para la producción de GLP, la separación se selecciona entre dos componentes denominados claves, por ejemplo, el etano y propano. En la siguiente figura se presenta un esquema real de una torre depropanizadora con la composición y los diferentes parámetros de presión y temperatura. Entonces acá vemos más a detalle, ya con las composiciones de ingreso y de salida de los productos, el proceso en sí de fraccionamiento. Entonces la corriente de alimentación de esta torre depropanizadora, como vemos, tiene una fracción molar de propano por encima de 50% y fracciones muy pequeñas de metano y etano que ya fueron separadas aguas arriba de esta torre, en las torres de metanizadora y de etanizadora. Y tenemos después igual componentes más pesados en menor cantidad de isobutanos, normalbutanos y componentes pesados. Y acá vemos la composición de la corriente de tope o del producto de tope, cuya fracción molar en un 97.68% es propano y porcentajes menores de componentes livianos, más livianos que el propano, y aún más pequeños de componentes más pesados. Entonces básicamente lo que se obtiene por el tope de esta torre de propanizadora es propano con un 97.7% de pureza. Entonces, como mencionamos anteriormente, la pureza de la corriente de tope estará en función a diversos parámetros, entre ellos el reflujo que se tenga en el tope de la columna y la operación y los parámetros de operación de la torre, como sea presión, temperatura, tiempo de residencia, etc. Y la corriente de fondo, el producto de fondo, como vemos que viene a ser la corriente 3, tiene una composición en el que solamente se tiene una fracción molar de propano de 0.03%, es decir, prácticamente se eliminó la mayor cantidad de propano del producto de fondo y se tiene como fracciones molares o componentes más importantes de este producto de fondo los isobutanos y normalbutanos y componentes más pesados en porcentajes
ya más significativos, 28% de isobutanos, 34% de normalbutanos y composición y fracciones molares más reducidas de componentes más pesados. Y como podemos ver, acá nos indica que la torre de propanizadora opera a una temperatura de fondo de 257 grados Fahrenheit y con una temperatura de tope de 129 grados Fahrenheit, con un caudal de reflujo de 1781 galones por minuto y demás parámetros asociados al proceso. En la siguiente figura se muestra un tren de fraccionamiento usado para producir tres productos. La corriente de alimento contiene mucho etano para ser incluido en los productos. Por eso la primera columna es una deetanizadora. La corriente de cima de la deetanizadora se recicla a la planta de procesamiento aguas arriba o se envía al sistema de gas combustible. El producto de fondo de dicha columna es la carga a la segunda columna, como ya mencionamos, la cual se llama torre de propanizadora, en la cual se obtiene como producto de cima propano dentro de especificaciones. El producto de fondo de la torre de propanizadora es una mezcla de butanos y gasolinas, es decir, pentanos plus, que va a la tercera columna, la cual es una torre debutanizadora, y en la cual se separan los productos butano y gasolina. Esta separación es controlada por la limitación de presión de vapor en la gasolina. El butano producto se puede vender como una mezcla o se puede separar en otra torre, como ya mencionamos, una isobutanizadora y una normalbutanizadora. Productos que tienen aplicación como materia prima para la industria petroquímica. Entonces, estos procesos generalmente se llevan a cabo, como les mencioné, en serie a través de diferentes torres de fraccionamiento en las cuales la presión en cada una de las torres va disminuyendo para separar los componentes más pesados que van quedando y con temperaturas de operación cada vez más elevadas. Y acá tenemos las pantallas de los procesos de fraccionamiento que se tienen en sala de control en las plantas de procesamiento de gas, donde se monitorea básicamente los parámetros principales del proceso: caudales, presiones, temperaturas, caudal de alimentación, caudales de salida, caudal de reflujo al tope de la torre, etc. Y también las especificaciones del producto que se obtiene en cada una de estas torres. Entonces acá tenemos la pantalla de una torre deetanizadora y de igual manera tenemos la pantalla de una torre debutanizadora. Entonces el operador de sala de control de estas plantas de procesamiento o de estas unidades de fraccionamiento monitorea continuamente y realiza los ajustes necesarios para obtener los productos de tope dentro de especificaciones y que el proceso sea lo más eficiente posible. Y de igual manera tenemos la consola de control de una torre debutanizadora, en la cual se monitorea la temperatura de cada uno de los platos de la torre, la temperatura de fondo a través del medio calefactor del reboiler,
y el reflujo, la temperatura de cima y el caudal de reflujo a la torre debutanizadora. Y acá vemos el proceso completo de extracción y fraccionamiento de líquidos del gas natural que vimos. Entonces partimos, como ya estudiamos, a través del ingreso del gas al proceso de extracción de líquidos mediante los intercambiadores de calor para el preenfriamiento, posteriormente al proceso de extracción mismo a través de turboexpander, en este caso un turboexpansor en el cual se produce la caída brusca de temperatura y presión de la corriente gaseosa, provocando la condensación de la mayor cantidad de productos pesados de la corriente de gas, o a través del proceso de expansión mediante efecto Joule-Thomson, a través de una válvula de expansión, los cuales pasan posteriormente al separador, a un separador, denominado también separador frío, en el que se separa estos componentes pesados, ya condensados, de la corriente gaseosa que prácticamente viene a ser metano. El metano pasa a una primera torre en la cual se recupera aún más el posible arrastre de componentes pesados que pudiera tener esta corriente de metano y sale del proceso. Mientras que los líquidos extraídos anteriormente por el proceso de turboexpansión, refrigeración mecánica con propano o expansión por efecto Joule-Thomson pasan al proceso de fraccionamiento a través del tren de fraccionamiento de acuerdo a los productos que se requieran obtener dentro de la planta. Y posteriormente, una vez obtenidos estos productos, los mismos son enviados a los tanques de almacenamiento o hacia la venta. En el caso de GLP y gasolinas naturales, se logra o se produce el almacenamiento para luego transportarlo a los centros de consumo final. Y para finalizar el tema, de igual manera vamos a ver otro video corto acerca de todo el contenido que vimos hasta ahora para un mayor entendimiento del mismo. Estamos en la planta de fraccionamiento y despacho José, ubicada en el complejo industrial José Antonio Anzoátegui. Hoy conoceremos el proceso de fraccionamiento de los líquidos del gas natural y los productos que de él se derivan. Esto es yacimientos productivos. Nos encontramos acá con el señor Pedro Salazar, él es superintendente del proceso. Cuéntame, Pedro, más o menos en qué área nos encontramos y de qué se trata. Pues nos encontramos en el área de alimentación de LGN de las instalaciones de la planta de fraccionamiento y despacho José. En esta área se pueden observar dos grandes poliductos que son los poliductos provenientes de las plantas de extracción. Uno proveniente del estado Monagas, el cual o por medio del cual se recibe el LGN proveniente de la planta de extracción Santa Bárbara y la planta de extracción Bucetín. Y otro poliducto proveniente de este mismo estado Anzoátegui, el cual trae hasta acá los líquidos del gas natural provenientes de la planta de extracción San Joaquín. ¿Quiere decir que este es el primer punto de la cadena acá en esta planta? Absolutamente, este es el primer punto. En este primer punto vamos a seguir la cadena de producción del gas. ¿Me acompañas? Por supuesto. Adelante.
entonces al siguiente punto de la cadena, ¿correcto? Correcto. Cuéntanos y háblanos un poquito de qué se trata lo que tenemos al fondo. Lo que tenemos al fondo son las balas de almacenamiento de LGN. En estas balas nosotros podemos almacenar los líquidos del gas natural provenientes de las 3 plantas de extracción San Joaquín, Santa Bárbara y Jucepín. Esos líquidos que son enviados a través de los 2 poliductos que acabamos de ver. Acá contamos con 8 balas de almacenamiento. Cada una de las balas tiene una capacidad de 1080 barriles cada una. En estas balas se mantiene el líquido almacenado en forma presurizada. Desde esas balas, los líquidos son enviados hacia los trenes de fraccionamiento, pero antes de enviarlo a los trenes de fraccionamiento, deben ser pompeados con unos equipos que incrementan la presión del líquido para poderlos llevar con la presión adecuada hasta el punto de entrada a cada uno de los trenes de fraccionamiento. Quiere decir entonces que en este punto es donde guardamos todos los fluidos que vienen del yacimiento. Absolutamente, todos los líquidos del gas natural provenientes de las plantas de extracción de líquido LGN. Cuando me hablas de presurizado, ese término significa que le hago más presión al líquido, que lo tengo comprimido. Háblanos un poquito de eso. Sí, el LGN es un fluido que tiende a estar en estado gaseoso. Es decir, que si lo dejamos a condiciones de presión y temperatura ambiente, se va a ver en estado gaseoso. Sin embargo, cuando le aplicamos presión, que es más fuerza por unidad de área, todas sus moléculas se van a juntar y a mantenerse en estado líquido. Y al parecer hemos llegado al punto neurálgico en cuanto a las operaciones de esta planta. Pero explícanos un poquito de qué se trata todo este aparataje que tenemos al fondo. Así como lo has dicho, estamos en uno de los puntos más neurálgicos del proceso. Estamos en la parte de fraccionamiento de los líquidos del gas natural. En esta parte nosotros fraccionamos o separamos cada uno de los componentes contenidos en esa mezcla que nosotros llamamos líquidos del gas natural. Cuando me habla de fracciones me suena a dividir, ¿verdad? Separar, como en la escuelita. Cuando uno le enseña un medio, un octavo. ¿De eso se trata en esta planta? Totalmente, tal cual como lo dices. Fraccionar es eso, es separar, es dividir, es disgregar, es separar tal cual. Cada uno de esos componentes inmerso dentro de esa mezcla multicomponente que representan los líquidos del gas natural. Que es lo que hemos extraído de la tierra, ¿correcto? Correctísimo. Una vez teniendo los líquidos y llegado a esta planta, cuéntanos un poquito del proceso de separación o fraccionamiento. Pues el proceso de separación consiste en utilizar una separación física que se denomina destilación. Destilación no es más que separar los componentes de una mezcla, en este caso líquida, mediante el suministro de calor. Es decir, calentamos, así como cuando hervimos una olla con agua y los vapores que se van desprendiendo los vamos recuperando y cada uno de esos vapores representa un componente específico. Nosotros acá el proceso de destilación lo efectuamos mediante 4 torres de destilación. Estas 4 torres son las que podemos ver al fondo de cada uno de los trenes de proceso. Tenemos la despropanizadora, que por el tope obtengo el propano, la desbutanizadora, que por una de las corrientes laterales obtengo el pentano producto. Tengo también la separadora de butano, que por tope obtengo el producto isobutano y por fondo el normal butano. Y finalmente la fraccionadora de gasolina, que por el tope obtengo gasolina natural y por el fondo, en este caso, voy a obtener nafta residual. En total estamos hablando de los productos propano, isobutano, normal butano, pentano, gasolina natural y nafta residual.
nosotros producimos acá es el que constituye el elemento primordial como gas doméstico en nuestro país. Acá ese propano obtenido es el utilizado en cada una de las bombonas que llegan a los hogares venezolanos. El isobutano y el normalbutano son utilizados en la empresa petroquímica para producir el antidetonante de la gasolina vehicular, esa que colocamos todos los días en nuestros vehículos. El pentano y la gasolina natural es utilizado o empleado para la generación de pegamentos, solventes físicos, esos que utilizamos en la vida cotidiana. Y finalmente la nafta residual, que se utiliza como diluyente de crudo y también como base de algunos solventes específicos en la industria nacional. Es decir, que es un mercado bien amplio, bien versátil en cuanto a su utilidad. Nos encontramos en otro punto igual de importante en la producción gasífera. Pedro, coméntanos entonces, ¿de qué se trata todo este paisaje que tenemos a nuestro alrededor? Pues este paisaje no es más sino el área de almacenamiento de la planta de fraccionamiento y despacho José, donde almacenamos todos los líquidos producidos en nuestra etapa anterior, que fue la etapa de fraccionamiento. Una vez separado el fluido, ¿verdad? Ya tenemos lo que son los recursos naturales y los materiales residuales. ¿Cuál es el criterio de almacenamiento que utilizamos para cada uno de los fluidos? Interesante tu pregunta. Nosotros tenemos tres tipos de almacenamiento: el almacenamiento refrigerado, el almacenamiento presurizado y el almacenamiento atmosférico. El primero de ellos, en este caso el almacenamiento refrigerado, consiste en almacenar el propano, el isobutano y el normalbutano a condiciones muy criogénicas, es decir, propano a menos 47 grados Fahrenheit, muy frío, el isobutano a 12 grados Fahrenheit y el normalbutano a 32, que son los tanques que podemos ver acá en este paisaje. Quiere decir temperaturas tan frías como el hielo, como para hacer un hielo, como el agua. Son más frías que el hielo, Joel, mucho más frías. Tenemos los otros dos tipos de almacenamiento que te mencionaba: el presurizado, que es mantener el propano, el isobutano, el normalbutano y el pentano a altas presiones en forma líquida, que son las esferas de almacenamiento que nosotros tenemos también acá en este escenario. Y finalmente el almacenamiento atmosférico, que consiste en tanques de techo flotante para la gasolina natural y tanques de techo cónico para la nafta residual. Presurizado suena como presión, suena como a que estoy empujando algo, ¿correcto? Sí, así mismo es. Normalmente a uno le enseñan lo que es calentamiento, ebullición, congelación, pero eso de presurizado no lo dicen muy claro en la escuela. Cuéntanos un poquito en detalle qué significa eso de presurizado. Por supuesto que sí. Fíjate, un gas es un conjunto de moléculas. Cuando tú presionas mucho, le aplicas fuerza por unidad de área, esas moléculas van a tender a juntarse y una vez que se juntan pueden pasar a estado líquido, y es lo que hacemos en cada una de estas esferas: juntar tanto esas moléculas del gas que pasan a formar un estado líquido. Y cuando me habla de almacenamiento a nivel de temperatura, ¿qué significa eso? Pues en este caso lo que hacemos es, en el almacenamiento refrigerado, enfriar lo más que se pueda el fluido hasta que esas moléculas tiendan a juntarse por efectos de temperatura, y es lo que hace que el fluido también esté en estado líquido pero refrigerado. Es un tanto contrario a lo que acabamos de explicar para la parte presurizada. Quiere decir que en un método es como que se agarrara y congelara, en otro es como si agarrara y ejerciera mucha presión, y en el último es como que si lo dejara al sereno. Perfectamente. Nos encontramos acá en la sala de control junto al señor Tejar Urbano. Bienvenido, Tejar. Gracias. Cuéntanos entonces qué tenemos al fondo. Al fondo podrás ver las pantallas. Tenemos tres aquí cerca de nosotros que son donde manejan los muchachos las plantas de fraccionamiento. Un tren de fraccionamiento. Son tres en total: tren A, tren B y tren C. Y el cuarto panel es el panel de control del área de almacenaje y despacho. En la sala de control es simplemente el área donde tú monitoreas tu proceso de planta, donde tú eres
eres el encargado y el responsable general del proceso que esté pasando en la planta. Tú monitoreas y ves cosas dentro de los equipos que no lo puedes ver en el área. Pero los encargados principales de la planta, del proceso como tal, somos los que estamos aquí adentro. Edgar, cuéntanos qué tipo de elementos podemos ver desde esta sala. Como en una sala de procesos, nosotros vemos la temperatura a que está cada producto. Vemos la presión que tiene cada tanque de almacenamiento que tenemos en el área. Vemos flujo, el flujo de entrada a nuestros poliductos que vienen de extracción. Vemos el flujo que entra a cada torre de fraccionamiento. Y vemos los métodos de separación de la planta. A cada tren entra una corriente de LG. Entonces, en cada tren hay un panel de control que controla todo el proceso de cada tren de fraccionamiento. En este caso son 3. En cada panel de control de un tren hay un trabajador, que es el panelista encargado de monitorear el proceso en general. Nosotros tenemos parámetros específicos de almacenamiento. No podemos sobrepasar los niveles de almacenamiento. Y también monitoreamos los procesos de la carga de nuestros tanques hacia los buques. Estamos acá en un área muy importante, el laboratorio. El señor Lorenzo Rondón nos va a explicar más detalladamente de qué se trata esta área. Estamos en la unidad de control de calidad, perteneciente a la planta de fraccionamiento y despacho óseo. Nuestra función principal es la de monitorear y controlar tanto las materias primas que recibimos de las plantas de extracción como los productos fraccionados, almacenados y despachados, ya sea vía poliducto, vía marítima, vía buque. Nosotros somos los que le damos el visto bueno de cómo está el producto para ser despachado. Luego de nosotros emitir un certificado, es que ya ellos tienen, es como la autorización para que ese producto ya sea despachado, ya sea vía nacional o vía internacional. Seguramente más de una vez en nuestra carretera nos hemos topado con camiones como el que tenemos al fondo. Pues quién más que el señor Jorge Guevara para que nos explique. Bienvenido, señor Jorge. Cuéntenos un poquito de qué se trata todo este espacio que tenemos al fondo. Bueno, este espacio de llenadero de cisterna perteneciente a planta de fraccionamiento y despacho óseo. Desde este lugar se distribuye el gas natural o el GLP hacia varias regiones de nuestro país, lo que es la zona sur, Ciudad Bolívar, San Félix, Puerto Ordaz, Anaco, El Tigre, la zona del estado Sucre, Maná, Carúpano. También distribuimos el gas hacia la zona de El Llano, Apure y Guay. El producto que transportan estos camiones es GLP. Cuéntenos un poquito qué significa eso GLP más concretamente. El GLP es uno de los productos del gas natural, gas licuado. Es una mezcla de propano-butano y tiene una super importancia. Con este producto llevamos lo que es el gas a nuestros hogares, lo que es el gas doméstico, lo que decimos vulgarmente dentro de nuestras casas, el gas de la bombona. Desde allí, de esta cisterna, como usted lo ve, de allí transportamos todo ese líquido tan vital para el consumo de nuestros alimentos. ¿Cuáles de todos los componentes que tenemos almacenados aquí son, digamos, despachados a través de estos camiones? De todos los productos que tenemos aquí en nuestra planta, como son el propano, isobutano, normalbutano, pentano, gasolina residual, el propano y el residual son los que salen a través de este llenadero hacia las comunidades, en el caso del propano para el gas doméstico o gas industrial, y la nafta residual para las comercializadoras, las industrializadoras para fabricar las pinturas, los solventes. Ya este es el producto final, ya esto va definitivo al consumo interno en cuanto es el propano.